La derrota del gobierno más grande desde el plebiscito del apruebo contra el rechazo. Eso es lo que hemos visto con el fracaso total de la reforma tributaria del gobierno y con el anuncio el día de ayer de un cambio de gabinete donde 5 ministros fueron sacados de su cargo y se quitó mucha fuerza a lo que son los cargos de la izquierda más dura, el Partido Comunista como el Frente Amplio, a la vez que numerosos subsecretarios, los que están debajo de los ministros, se dieron a favor de la centroizquierda, también nuevamente sacando a cargos del Partido Comunista y del Frente Amplio. Todo eso en un contexto en que se querían cambiar 7 ministros, pero 2 aparentemente se los cancelaron a último minuto, en una situación bastante evidente de descoordinación, como también de problemas internos en el gobierno. Y vamos a ver las consecuencias de esto, si esto es bueno o no para Chile y cuál es el futuro que se le espera al gobierno de Gabriel Boric a un año de haber iniciado su proyecto, algo fracasado, de desarrollo. Todo eso lo vemos a continuación. El día de ayer se dio el segundo cambio de gabinete en menos de un año por parte del presidente Gabriel Boric, en medio de una serie de actos que se han visto como históricos, pero no de buena manera, como por ejemplo la primera vez en todo el regreso a la democracia en que se rechaza de primera pasada una discusión sobre una reforma tributaria, no había ocurrido antes, y eso es por lo malo que era. Simultáneamente, una de las pocas veces a nivel histórico donde cancilleres, los que se encargan de relaciones exteriores, son sacados y duran menos de un año, una serie de primeras veces, pero no con cosas muy positivas. Y se cambiaron 5 ministros. Y antes de que empecemos a ver el detalle de los cambios que se hicieron, hay que tomar en cuenta que hubo mucho caos. ¿Por qué? Porque hasta el último minuto estaban buscando personas con quien cambiar los ministerios. Hubo mucho cambio de último minuto. Tanto así que dentro de eso hubo figuras que llegaron a la moneda para cambio y después se fueron. Ministros que iban para ser removidos de su cargo, como el ministro de Educación Ávila, y que después se volvía a su oficina. Todo muy caótico. Y fue tanto así que se vio incluso en vivo y en directo, y fue comentado por la prensa en su momento, cómo habían colocado puestos, las sillas respectivas, para sacar a 7 ministros de su cargo. Y primero sacaron una y se convirtieron en 6, y después sacaron otra y se convirtieron en 5. Es redactado por Alberto Van Claveren. Además, sacaron una nueva silla. Acaban de sacar una silla. Solo 5 entonces cambios ministeriales se van a producir. Lo acabamos de ver en vivo y en directo. Y así, Axel, ¿qué significa? Bueno, esto es como los perritos. Yo tenía 7 perritos, uno se fue a la guerra, ahora sigue. Ahora, si esto se sigue alargando, capaz que nos no quedemos con una silla. Sí. A ver, veamos. Ahora, ¿qué significa eso? Que originalmente tenían planeado sacar 7 ministros, no 5, pero a último minuto las personas que iban a reemplazar a esos ministros dijeron no queremos esto. ¿Y cuál es la alternativa de lo que posiblemente ocurrió? Opción 1, no hay personas que estén dispuestas de nivel más bien alto o que puedan llenar esos cupos a utilizar esos cargos de ministerio, porque no importa el área en que estemos hablando, todos los que han ingresado al gobierno de Gabriel Boric en cualquier ministerio están destruyendo sus vidas políticas o quedan con una mala imagen. Isquia Siches tenía un potencial político enorme. Algunos incluso hablaban de ser la candidata presidencial. Imagínense, destruyó su futuro político en el Ministerio del Interior. Urrejola también entró y destruyó su imagen a nivel de ministra de Relaciones Exteriores. Y así. Entonces, esa es una posibilidad. O lo segundo es que, como vamos a ver, que la centroizquierda tomó tantos puestos de poder con esta pasada, que tal vez no había personas del Frente Amplio y el Partido Comunista preparadas o lo suficientemente dispuestas para ocupar cargos. Y por lo tanto, el gobierno no está dispuesto a darle más puestos de poder todavía a la centroizquierda, que como vamos a ver, se vio muy beneficiada con todo esto. Ahora, dentro de eso, lo que terminó ocurriendo fue que se cambiaron 5 ministros. Y podríamos decir que dentro de todo no son en ministerios tan importantes. Por supuesto que es una derrota muy dura para el gobierno y el presidente Gabriel Boric estaba muy enojado todo el día, incluso cuando les mostraban sus antecedentes de él argumentando por qué se había que votar en contra de la reforma tributaria usando sus propias palabras, marcando un poco su hipocresía, andaba muy molesto y se cambiaron 5 ministerios. 4 no son tan relevantes para los problemas del día a día, vamos a ver por qué. Pero el más importante es el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hay un cambio muy positivo y de una figura que tiene una trayectoria bastante buena a nivel internacional y que en este canal creemos que es un buen cambio. Vamos a ver eso. Lo que ocurrió, antes de que veamos quién ocupa este cargo internacional y las señales que esto da, fue que todo este escándalo que vimos con lo de las sillas, etcétera, con esto del cambio de ministro, salió Camila Vallejo a decir no, si esto es mentira, no hubo nada. En realidad no hay cambios de último minuto, todo está súper organizado.
Claro, por supuesto. Por eso llegaron personas que parece que iban a ocupar los cargos y después se fueron a unos minutos después. Todo súper organizado. Es una mentira, evidentemente, pero es el trabajo de los voceros de gobierno. Justificar todo lo que hace el gobierno y muchas veces mentir. Pero en medio del cambio de ministros, el cambio más importante y que muestra que todo esto sí fue mal organizado y que deja como mentira lo que dijo Vallejo, es lo que ocurrió con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque originalmente se quería colocar a Marta Mauras como la ministra de Relaciones Exteriores. ¿Quién es ella? Una funcionaria vinculada a las Naciones Unidas, muy preocupante, muy cercana a Bachelet y que tenía mensajes en redes sociales como el siguiente: ningún migrante es ilegal, y que tenía mensajes por fronteras abiertas y una política internacional muy cercana a la ONU. ¿Por qué se cayó a último minuto? Que la habían anunciado incluso oficialmente como ministra. Porque terminó ocurriendo que además de que se filtraron estos mensajes que no son muy populares a nivel nacional con justa razón, también se mostró que ella en Ginebra, en Suiza, tiene casos de maltrato laboral. Entonces, claro, vinculada a la ONU, hablando a favor de fronteras abiertas, eso al gobierno no le molestaba tanto, pero cuando salieron los temas de maltrato laboral, la cortaron. Y a último minuto se terminó nombrando a lo que fue un buen nombramiento último minuto, pero se nota que fue por presión de la centroizquierda, al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, que tiene 75 años y que vamos a ver que a sectores de la izquierda radical no les gusta por su historia con lo que fue el periodo de Pinochet. Vamos a ver eso un poco más adelante. Pero ¿qué es lo bueno dentro de ese Ministerio de Relaciones Exteriores? Que es el más importante. Que con este cambio vamos a ver que empieza a mejorar un poco la situación de cómo se manejan las relaciones internacionales y por lo tanto comerciales para Chile. Y va a mejorar la situación en ese sentido. Porque el mejor amigo de Boric, Ahumada, que lo colocaron en su cargo en gran medida por ser amigo personal del presidente, lo sacaron de su cargo. Maravilloso. Hace tiempo que incluso en este programa también lo pedíamos, lo pidió Mochati y así tantos otros. Y fue sacado porque fue un fracaso total. Lo hizo pésimo en todas sus gestiones, estaba ahí por nombramiento prácticamente del presidente y todas las gestiones que hizo terminaron en un fracaso, excepto unos acuerdos menores con Nueva Zelanda que puede que ni se concreten. Fue un mal manejo y que terminó generando incluso que se empeorara la imagen de Chile por lo que él hizo con la Unión Europea. Y por otro lado, también lo que se observó fue la caída de la ex ministra de Relaciones Exteriores, Urrejola, que tuvo un escándalo muy grande también por filtraciones sobre la imagen que ella tenía con del embajador de Argentina, simultáneamente mal manejo internacional, escándalos internacionales con la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y al mismo tiempo mala defensa de los intereses internacionales de Chile y finalmente salió de su cargo. Lo que no deja de ser gracioso porque hace unas semanas Boric dijo que la ministra Urrejola tenía toda su confianza y todo su apoyo, que no es la primera vez que dice eso, también lo decía el de Isquiasiche. Casi parece que cuando Boric sale a decir que tiene todo su respaldo un ministro, posteriormente salen del poder, ¿no? Curioso. Pero el reemplazo, y que vamos a ver que ha generado controversia dentro de la misma izquierda, es este señor Alberto Van Klaveren. Ahora, ¿quién es él? Él es una figura muy cercana a lo que es la centroizquierda, pero al PPD, a la concertación. ¿Y qué significa esto? Que él es de esta centroizquierda del periodo de Frey, de Elwin, y que ha generado cierta molestia porque cuando fue la misión diplomática durante el gobierno de Frey para traer de vuelta a Pinochet del Reino Unido, que estaba detenido, si lo recuerdan, eso ocurrió gracias en gran medida a él, porque él era el abogado encargado por el gobierno de Chile para representar eso. Y siempre ha estado vinculado a los sectores de centroizquierda, pero de estilo de los 90 y los 2000. Este es el regreso a la concertación, el regreso de esa centroizquierda de esos 30 años que tanto criticó el gobierno. Y por eso sectores de izquierda más radical no están muy felices con él, por ese punto. Ahora, dejando eso de lado, él tiene una muy buena trayectoria internacional. Yo creo que una vez que él ya empiece a ocupar el cargo dentro del día de hoy y en adelante vamos a ver una mejora importante en materias de relaciones internacionales y también se le nombra por un tema de sus vínculos familiares. ¿En qué sentido? Porque el gobierno ha tenido muchos escándalos con Israel y él es hijo de dos padres judíos que escaparon del Holocausto. Por lo tanto, también eso es una señal para el caso de Israel, con lo cual el gobierno nuevamente reconoce su derrota a nivel internacional. Un buen ministro que se nombra, pero que genera controversia en la izquierda más radical. Y todos los otros nombramientos que vamos a ver van en la misma dirección. En el caso del deporte, se nombró a Jaime Pizarro, exfutbolista y exentrenador. ¿Y qué ocurre? Él fue parte de los gobiernos de la concertación también, subsecretario en temas de deporte, pero durante el gobierno primero de Bachelet. Ministro de Cultura, Jaime de Aguirre, él también vinculado a la centroizquierda, pero él no llega sin escándalos, porque Jaime de Aguirre, que está ahora como ministro de Cultura y que
tuvo directivos en canales de televisión como Chilevisión, lo que se ha observado es que tiene escándalos de posible corrupción vinculados a Soquimich. Todo esto es el financiamiento irregular, soborno, de la política. Pero parece que eso no le importa mucho al gobierno, todo sea por nombrar puestos de poder. Ahora, mucho más moderado que las alternativas que había antes, que eran de izquierda más radical, pero de todas maneras con casos de posible corrupción de por medio. También se da cambios en ciencias y tecnología, vamos a ver que también se dan cambios en este ministerio. Del mismo tiempo vemos que estos cambios también son a favor de la centroizquierda, y dentro de todas estas modificaciones que se dan en cultura, en deporte, en ciencia y tecnología, en obras públicas y también en relaciones exteriores, todos los nombramientos, que el más importante en realidad es el caso de relaciones exteriores, son figuras de centroizquierda. No hay ni uno que sea de la izquierda radical. Ahora, dentro de estos, por supuesto, se adecuan al discurso del presidente, que es más bien octubrista, pero son todas figuras concertacionistas, y muchos de ellos, para no decir la amplia mayoría, mayores de 60 o 70 años. Ahí quedaron las nuevas ideas, ¿no? Ahí están. Y dentro uno iría de los subsecretarios, que son los que están debajo de los ministros, tal vez compensaría ahí a la extrema izquierda. Pero no, Boric, reconociendo su derrota y dándole un poco el enfoque más a la centroizquierda, también se dio ahí los cargos, donde sacaron de sus cargos a muchas figuras, tanto así que 2 subsecretarios, que son cargos con sueldos millonarios igual, que eran del Partido Comunista, los sacaron y no le dieron ningún puesto extra al Partido Comunista. También el Frente Amplio, Convergencia Social, perdió muchos cargos. ¿Quiénes son los más beneficiados? La centroizquierda, el PPD y el Partido Socialista. Todo parece que estos cambios a último minuto y el fracaso de la reforma tributaria de manera total han generado que el sector de izquierda más radical haya tenido que ceder. Ahora, esto puede ser por 2 razones, y lo vamos a analizar en un programa posterior. Ya sea porque por la presión y por estar derrotado la centroizquierda obtuvo más poder, o la otra opción es que la izquierda radical haya cedido en esto a cambio de obtener algo a futuro. ¿Qué cosa? No lo sabemos. Esa es una alternativa. Pero ¿qué es lo relevante con esto? Que estos cambios no son muy, podríamos decir, importantes para hacer una modificación en las condiciones de la población en Chile. El único cambio que es realmente importante es el del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso importa porque la imagen internacional de Chile afecta para temas económicos, de relaciones, y no es fácil repararlo cuando se ha hecho mal. Entonces es un cambio importante y que era necesario. Pero los otros cambios en ministerios no son los principales. Los elementos como son de educación no cambió. También Camila Vallejo sigue ahí, Giorgio Jackson, el ministro Grau de Economía, y Marcel, que cada vez se ha ido más a la izquierda, o como dicen algunos, en realidad ha mostrado como realmente es, también eso no ha cambiado. Entonces no va a haber un cambio sustancial de la situación general del país, y ya se ha advertido que, por ejemplo, las bajas de la inflación que se dieron en febrero, que fueron pequeñas, positivas, eran solo temporales y se esperan que en marzo empiece a subir de nuevo con más fuerza. Preocupante. Entonces es un cambio más bien de desesperación a último minuto, pero que se nota que es temporal, y es muy probable que después de las elecciones de los constituyentes haya otro cambio de ministros dependiendo de cómo le va al gobierno. Y vemos a un Boric cada vez más desesperado y que maneja mal las situaciones, y que están tratando de hacer una estrategia de insultar, tratar de intimidar a la población, pero ya no les está funcionando. De todas maneras, una muy buena victoria para Chile, lo que fue el rechazo de esta reforma tributaria, y ya vamos a ver cómo empiezan a mejorar algunos elementos económicos por ese rechazo, porque como tal como hemos dicho en otros programas, cuando al gobierno de Boric le ha ido mal, al país le ha ido mejor. Perdió el apruebo y ganó el rechazo, mejora la economía. No quería eso el gobierno, pero hizo bien. No querían que se aprobara el TPP, se aprobó. Mejoró la economía, empezó a mejorar la situación. Fracasó la reforma tributaria y ahora cambiaron sus ministros de izquierda más radical en algunos puestos por de centro izquierda. No quería eso el gobierno, pero le hace bien al país. Y ya verán a ver, como en unas semanas o en unos meses, cuando mejore un poco la situación, van a decir que es gracias a ellos, cuando en realidad es gracias a los fracasos que ellos han tenido. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece el cambio de gabinete del gobierno de Gabriel Boric? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Por qué? ¿Y creen que esto haga un cambio sustancial? O tal como mencionamos aquí, son cambios más bien estéticos y siguen los grupos de poder de izquierda más radical en control del gobierno. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores, a las suscriptoras Sol del Sur y Jessica Méndez, que se convirtieron en las suscriptoras más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por
por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.